Uy, grabar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento que va a cerrar nuestra conferencia de educación, eh, de la jerarquía a la colaboración, construyendo un futuro educativo. Y para ello tenemos el placer de contar con Ramón García y con Charlie Moreno. Os voy a hacer una pequeña presentación de los dos y ya pasarán ellos a compartirnos en los dos proyectos que participan, que son proyectos, bueno, pues uno es sociocrático y otro es una escuela democrática. De Ramón deciros, bueno, Ramón es compañero nuestro en el Círculo de Educación de Sociocracia Práctica y aparte de esto es un apasionado por la resolución de problemas. Eso hizo que se dedicara a la ingeniería y a la consultoría. Pero había ahí algo que no lo hacía sentir bien con sus decisiones y sus dinámicas. Entonces, pues profundizó en sí mismo con un posgrado en habilidades directivas y un máster en PNL. Se hizo coach generativo, experto en cambio generativo y siempre apuesta también por una educación inclusiva y humana. Esto le viene porque es padre de cuatro, ¿no? De cuatro hijos. Tres, 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 Tres. Ah, bueno, tres, a tres. mí más de dos ya me parecen héroes y heroínas, o sea que son un montón de niños. Y entonces así llegó a un proyecto educativo, el Roser es una cooperativa, una escuela de pedagogía viva, que es la que nos va a presentar. Y bueno, yo por lo que lo conozco, en el Roser es coordinador del Círculo de Sociocracia y eso por lo que lo conozco, lleva en vena la sociocracia, es un apasionado de ese método y otros similares. Y bueno, y ahora nos contará cómo funcionan en el Roset. Y luego tenemos a Charlie Moreno, que hemos tenido el gusto y el placer de conocerlo para esta conferencia y para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Yo estoy encantada. Y bueno, Charlie lleva más de 20 años trabajando en educación en Europa y en Colombia como docente, formador y investigación. Dirige una consultoría educativa dedicada a ayudar a escuelas a mejorar el bienestar, personalizan el aprendizaje y abordan los conflictos de manera saludable mediante prácticas de círculo. Su formación en antropología social y cultural y en educación ha influido profundamente en su manera de entender cómo crear entornos de aprendizajes inclusivos y participativos, donde lo que busca es que todas las voces cuenten. Trabaja además de su trabajo como consultor. Charlie también acompaña a docentes en la tarea de convertir ideas educativas en herramientas prácticas para el aula. Es cofundador, no sé si se dice, si se pronuncia así, Charlie, Sí. Subamai, ¿cómo se pronuncia Sube tu escuela? Mae. Sube Mae. Bueno, Estás muy que cerca. Muy bien. es una escuela que está en Estonia y es una escuela democrática que ha estado dirigiendo varios años. Y actualmente Dentro, también es, perdón, escuela democrática dentro de una escuela pública. dentro de una escuela pública. Perfecto. Y ahora mismo, y es miembro también de la Comunidad Europea de Educación Democrática. Y bueno, pues también nos va a hablar sobre su escuela en Estonia y su experiencia. Así es que vamos a comenzar con
Ramón y luego daremos paso a Charlie. Y como en otros eventos, si tenéis preguntas, las podéis ir dejando por el chat. Intentaremos al final de las ponencias poder atenderlas. Adelante, Ramón. Vale, voy a probar de compartir. A ver si se ve bien. Vale. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Vale. se ve bien. Vale, pues como Manuela ha comentado, llevo a mis dos hijas e hijo a la escuela del Rosé. Vale. En primer lugar, voy a empezar una pequeña introducción de quiénes somos y de cuál es la historia de esta escuela. El RUSE es una cooperativa mixta integral que lo que significa es que está formada, es propiedad tanto de las familias como de las personas que acompañan a los niños y niñas. Vale, es decir, es autogestionada y las decisiones se toman en conjunto entre familias y equipo pedagógico. Entonces, tuvimos que definir para poder trabajar un propósito común, que es el que podéis ver en pantalla, que al final es trabajar para empoderar al individuo, sea pequeño o grande, adulto pequeño, o sea, persona pequeña o persona adulta, y con eso transformar la sociedad. Eso era nuestro objetivo principal, a partir de los valores de respeto, confianza, amor y libertad. ¿Y cómo queríamos llegar a conseguir eso? Pues a través de un crecimiento de los adultos y adultas y sobre todo acompañando a nuestros hijos e hijas a un aprendizaje respetuoso y con un tipo de pedagogía que estuviera alineada con esta manera de hacer. Y para ello utilizamos la sociocracia y la comunicación no violenta como bases de este tipo de gestión, autogestión de cooperativa. Entonces, el proyecto educativo, para un poco ponernos en situación, es un proyecto que lo llamamos como metodología viva y activa, porque busca que tanto los niños o las niñas sean líderes de su propio proceso de aprendizaje, es decir, no tengan una actitud pasiva o reactiva, sino que participen activamente, que ellos vayan haciendo su camino. También le damos mucha importancia a todo el tema de gestión emocional, que aprendan a resolver conflictos, que aprendan a relacionarse, a participar, eh, a ser líderes cuando se les elija y a que todos pueden serlo desde diferentes realidades. Entonces, utilizamos todo tipo de metodologías, Montessori, Reggio Emilia, Rekawal, incluso Waldorf también. Entonces, todo este tipo de metodologías nos ayudan a hacer que cada niño y cada niña tenga su propio proceso de aprendizaje. Y las familias, al ser escuela autogestionada y conseguir una cuota baja, lo que hacemos es trabajar en la escuela. Es decir, somos las personas, o sea, las familias, somos las personas que hacemos la limpieza de la escuela, las que hacemos el mantenimiento, las que hacemos la jardinería, las que hacemos la gestión económica, todo lo que llevaría cualquier equipo de administración de una escuela o equipo directivo, o equipo de gestión, lo llevamos de entre las familias, ¿vale? Y utilizamos la sociocracia. Entonces, ¿de dónde viene el Rosé? El Rosé empezó en el 2011 en una población cercana a Barcelona, España, muy pequeñita, que eran, me parece que al principio 12 familias o algo así, pero fue creciendo. Llegó un momento en el 2016 que no podían seguir en ese espacio y buscaron, entre las familias, buscaron una masía en medio de la montaña, cerca de Barcelona, y consiguieron aunar a unas 50 familias que se añadieron a este proyecto. ¿Vale? Entonces, claro, hasta entonces habían utilizado el modelo asambleario, hasta el 2016, pero claro, al pasar de unas 12, 20 familias a 50, ya el modelo asambleario no se sostenía y encontraron la sociocracia y decidieron pues, formarse, formar a toda la cooperativa y empezar a utilizar ese modelo. Hasta el 2024 conseguimos la homologación de primaria y seguimos trabajando para homologar infantil ahora. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues como os he comentado, los niños y niñas se reúnen en círculos, eligen a dos representantes en cada clase escolar, se podría decir. También eligen, por ejemplo, el nombre de su clase, es decir, el nombre del grupo, se podría decir. Cada año eligen de todos de forma sociocrática
por una elección por consentimiento, eligen cuál es el nombre, también cuando van de colonias eligen dónde van a ir, eligen los días, bueno, participando de este tipo de decisiones en su día a día. Y también participan de la cooperativa y hacen propuestas y hacen un círculo de infants, que le decimos aquí en Cataluña, o de niños y niñas, y ese círculo también lleva propuestas al Círculo de Coordinación General de la escuela. Entonces, lo que sería la cooperativa, esto sería cómo sería la estructura de cómo funcionamos en el RUSE. Tenemos en rojo el círculo de coordinación y alrededor por los círculos de trabajo o círculos principales de todas las áreas que llevamos entre las familias. También está el círculo pedagógico, es donde están las personas que acompañan a los niños y niñas, y el resto de círculos en general está formado por familias, ¿vale? Que captamos, buscamos captar fondos, trabajamos en temas no solo de sociedad, sino también de convivencia, de gestión de conflictos y bueno, todas estas áreas. Y también un tema importante a la derecha abajo es cómo empezó esta estructura y cómo ha ido evolucionando hasta ahora. Y aún así estamos en proceso de cambio. Es decir, intentamos replicar lo que quizás Sociocracia es que sea como un organismo vivo la estructura y que se vaya adaptando a las necesidades de la escuela y del entorno. Entonces, ¿qué nos aporta la sociocracia? Pues para mí, como resumen, o sea, las dos cosas principales que creo que son claves que nos aporta Sociocracia en el RUSE, tanto a la escuela como a las familias que trabajan en la cooperativa, es empoderamiento y conexión. Es decir, permite que las personas, sean niños o familias o acompañantes, participen de las decisiones, se sientan involucrados. Entonces, asuman roles, a veces roles de inicio, luego roles más importantes en la cooperativa, y ayuda a que personas que quizá nunca tomarían roles de poder, pues empiecen a empoderarse y a asumir esos roles y tomar decisiones. Y luego también, la otra parte que para mí también es clave y es muy importante, es la conexión. Es decir, Se nos cayó, Nos Ramón, ahora entrará. perdimos. Mm, mm. Voy a ir preparando la presentación para compartir yo pantalla. Ahí está. Ramón, voy a compartir yo pantalla, ¿no? Por lo que tú decías. ¿Te sí, sí, parece? sí, sí, perfecto. Un momentito. Es raro esto que se corta y se vaya, pero bueno. Espérate, que ahora no sé dónde. Un momentito, que no sé dónde la he puesto. Aquí. Vale. Lo que aquí, ¿dónde está pantalla completa? Abajo a la derecha hay una opción, abajo del todo a la derecha. Abajo del Más a todo, la aquí. derecha, a A la la derecha del todo. derecha. Encima de los, no más, más a la derecha. Encima de los menos y más, de las lupas, encima hay una opción de, Vale. justo encima de la lupa de Aquí, ¿no? más. Ahora no lo veo. Ahí sí le Ajustar página a das. una ventana, vale. Vale. Aquí, ¿no? Vista a Y una me parece página. que Vale. me parece que hay otra que es modo lectura, me parece. Abajo del Vale. todo. Vale. Lista. Este. Vale. Y si vas a Y la slide ahora, vale. a la 11. Perfecto. Vale. Bueno, había quedado en conexión, ¿no? ¿Estábamos hablando o me cortaba antes? En conexión. Vale. Pues sí, que también para nosotros la otra parte que es crucial y es indispensable en un entorno autogestionado y que queremos que haya una
buena comunidad es la conexión con uno mismo, pero tener lugar siempre, es decir, saber cómo te sientes cuando llegas en un espacio, con las decisiones que se toman, cómo te sientes y también con los demás, es decir, cómo sienten los demás y cómo está afectando cómo tú actúas. ¿Puedes pasar a la siguiente, Manuela? Entonces, además de estas dos, que son las básicas, pues la transparencia, es decir, nosotros en el RUSE, pues las finanzas son abiertas, las actas son abiertas, el círculo de coordinación está abierto a todas las personas socias, o sea, que al final es muy importante la confianza y transparencia. Se nos cayó otra vez. Vamos a esperar un momentito a ver si entra. Jo, qué pena. Vale, listo. Hola. Hola, quizás si apagas la cámara, Ramón. Vale, sí, voy a probar, pero es raro, que esto no haya pasado. Se desconecta. Vale, pues lo comentaba la transparencia. Luego la equidad, es decir, también que se escuche la voz de la minoría, que se tenga en cuenta, y la eficiencia, es decir, que al final también seamos operativos. Sí que puedes pasar a la siguiente. Entonces, a nosotros también la parte muy importante, hoy te has pasado una, es en los niños y niñas, bueno, hay niños, bueno, y también en adultos, pero que son más extrovertidos, más introvertidos, y este tipo de metodología permite que haya líderes también introvertidos, que en la sociedad actual parece que solo existan los extrovertidos, y bueno, que se sientan escuchados, que se sientan valorados. Un ejemplo, por ejemplo, vino una niña de una escuela tradicional y acostumbrada a que siempre la delegada o delegado de clase siempre era la misma persona. Y cuando se hizo una selección abierta y se la nombró, aunque ella no acabó saliendo, se la nombró por dos o tres compañeros o compañeras y dijeron sus cualidades, pues llegó a casa súper contenta, súper feliz, hablando con su madre de lo bien que se sentía y lo empoderada que se sentía porque se la había nombrado, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos son lo que para nosotros es muy importante. Si pasa a la siguiente. Entonces, las claves para implementar la sociedad se pasa a la siguiente, en el RUSE o en cualquier escuela, bajo nuestro punto de vista, es primero que estén comprometidos los adultos, o sea, adultos y adultas, es muy importante, y empezar a introducir las herramientas de una forma progresiva, es decir, los roles de facilitación, consentimiento, selección abierta, estos tres, la facilitación, el consentimiento y la selección son claves y también que hayan personas formadas y que puedan apoyar continuamente. Si pasa a la siguiente, Manuela. Entonces, lo que os comentaba, la facilitación es muy importante que haya un facilitador que cuide el proceso, cuide a las personas, una persona que facilite. Los liderazgos también, los roles se ejerzan, o sea, el poder que te otorgan, que sea realmente ejercido, es decir, que no quede en el aire, porque si no habrá personas que lo tomarán sin tener esa confianza. Y luego también que la organización se adapte y se enfoque al propósito. Esas tres también son los puntos claves para que acabe funcionando. Entonces, si vamos a las dificultades que podemos encontrar, Manuela, puedes pasar, Sí. sí, a la siguiente. Vale. Entonces, las personas adultas, principalmente, bueno, siempre hay resistencia inicial, aparte en el RUSE, es una dificultad añadida que es que cada año entran 15 o 20 familias nuevas y se van 15 o 20 familias que ya están formadas. Entonces, podéis imaginar que en un entorno que somos quizás 70 80 familias cada año, ese tipo de renovación, pues es una exigencia muy alta de formación continuada, de seguimiento y de resistencias iniciales, ¿no? De cambiar dinámicas de la mayoría y tal. Luego también las objeciones. En nuestra cultura está vista la objeción como algo negativo. Incluso, bueno, cada persona, a mí me pasa muchas veces, cuando estás muy cansado o cansada, después de 2 horas o a veces incluso 3 horas de reunión, cuando alguien presenta una objeción, cuesta mucho hacer el ejercicio de verla como un regalo. Es un ejercicio personal de crecimiento que creo que vale la pena experimentarlo. Luego, el malestar a veces hace, aunque reacción, si no se da el espacio a reaccionar,
luego ahí queda ese malestar queda. Entonces es muy importante dar ese espacio de la gente reaccione y se exprese. Luego el tiempo disponible, en el RUSE, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que aparte de nuestro trabajo y de estar con nuestros hijos e hijas, tenemos el trabajo del RUSE, o sea, tenemos como dos trabajos más la familia. Entonces a veces cuesta mucho hacer ver a las familias el valor que aporta su educación, aunque requiera algo más de tiempo. Entonces hay que ser bastante eficiente. Y luego también cuesta el empoderarse, es decir, tomar decisiones. Eso, hay personas que vienen al RUSE que no están acostumbradas y eso también cuesta a veces. El decir, no, no, tú tienes autonomía para tomar en tu ámbito de acción el poder. Y en la siguiente, Manuela. Vale, entonces en los niños y niñas es mucho más fácil que con adultos y adultas, avanzan mucho más rápido. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, claro, traen un poco lo que viven en su casa, lo que viven en la sociedad, y hay momentos de que no entienden por qué la voluntad de la mayoría no es la que decide, ¿no? La mayoría quiere ir aquí, pero bueno, hay que ver las ocasiones, hay que escucharlas. Entonces todo eso pues va costando. O también, a veces para tomar decisiones, el líder o la líder más popular intenta hacer escuchar su voz, y cuando se intenta cuidar la voz de la minoría, la voz de que no se escucha tanto, pues eso va provocando a veces desgaste. En las colonias a veces hay personas con mucha energía que quieren hacer algo, pero se han de escuchar también un poco las objeciones de todos los niños y niñas. Entonces, todo ese proceso creemos que ayuda mucho a la madurez de los niños y niñas y que mejoren su gestión emocional. Sí, puedes pasar a la siguiente. Vale, y ahora voy a hacer un mentillo de publicidad, ¿vale? Es un 10 segundos. En el RUFE, aparte de escuela y tal, también hacemos formaciones de educación viva y activa, presenciales, que está avalado por el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Aquí tenéis la web, si alguien quiere estar. También vamos haciendo a veces otro tipo de formaciones en función de lo que va surgiendo. Bueno, que sepáis esta web si queréis ver más y ahora quiero escuchar a Charlie, que tengo muchas ganas, y cualquier pregunta o duda, pues encantado. Pues muchísimas gracias, Ramón. Vamos a pasarle, como tú dices, eh, la palabra a Charlie y al final vemos si hay alguna preguntilla. Pues muchas gracias, un verdadero placer. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve. Pues es un placer. Yo soy Charlie Moreno Romero, soy colombiano, llevo viviendo 20 años en Europa, en España, en Estonia. No, no escojo los países si comienzan solamente por la E, pero sucedió. Eh, mis estudios son en filología, antropología y educación, un doctorado en educación, específicamente educación democrática y educación para la justicia social de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, y bueno, esto me llevó a descubrir poco a poco ese asunto de la escuela democrática, de la educación democrática, de la sociocracia, de los centros de aprendizaje ágil. Em, y bueno, creo yo que quienes escogemos la pedagogía o la educación como nuestra vocación, pues realmente lo sentimos, ¿no? Es parte de la pasión y de la misión de poder contribuir un poco a la construcción de un mundo más equitativo. Y bueno, esto me llevó a descubrir una escuela democrática en España, Ojo de Agua, y a través de la investigación etnográfica de Ojo de Agua en Alicante, pues comencé a descubrir otras escuelas alrededor del mundo, Sudbury, Hadera, Summerhill. Fui a visitar varias de ellas. Y pues lo que quiero compartir hoy es un poquito la idea de qué es educación democrática y por otro lado, qué pasó después de que terminé mis estudios en España y volví a Estonia, de donde es mi hija. Y quiero decir que es una de las, bueno, la mayor razón por la cual estoy aquí aguantando frío y oscuridad. Es mi hija, que la adoro mucho y ella es mi inspiración. Ella y mi madre también. Entonces, ¿cómo vamos acá? Ya. Como decía Manuela, soy miembro del consejo desde el 2023 de EUDAC, que es la Comunidad Europea de Educación Democrática. Tiene alrededor más de 200 miembros, más de 100 escuelas están inscritas como miembro.
Personas de 30 países hacen parte de esta comunidad y ya lleva 17 años funcionando. Es muy interesante cuando hablamos con Manuela, con Jimena, con Seba, con Ramón también y con Luisa. Yo les compartí esta reflexión que venía un poco de las conversaciones también con la gente en el sur global, compañeros en Uruguay, en Argentina, en Chile, acerca de qué manera a rato nos ponemos etiquetas, ¿no? Eh, y realmente lo que nos une es más. Entonces, la idea de la educación transformativa, transformadora, está ahí muy, muy vigente. EUDAC entonces es una ONG que está registrada en Alemania. Cada año EUDEC no organiza, sino ayuda, apoya a los organizadores de la conferencia. Este año la conferencia fue en Bélgica. El próximo año alrededor de 300 personas vinieron, peques, adultos, personas que estaban en escuelas, personas que estaban que eran profesores, padres, madres, jóvenes. Y es otro tipo de conferencia, ¿no? Yo siempre que explico digo, bueno, cuando vas a una conferencia hay una casa grandota y una gente muy inteligente que te dice todo lo que tiene que decir y cada quien para su casa, pero en este caso es estar juntos, vivir juntos, las mejores conversaciones tienen lugar en la mesa, comiendo, entonces es otro tipo de comunidad muy linda. También apoya la organización de STUDEC, es una reunión de estudiantes de escuelas democráticas en Europa. El siguiente año, perdón, la conferencia va a tener lugar en agosto, finales de julio, en Turquía, y es una semana. Y STUDEC va a tener lugar en febrero este año en Polonia. También EUDEC, aparte del apoyo a capacitación docente, por ejemplo, e intercambios, participa en varios proyectos Erasmus. Entonces estamos disponibles, digamos, para colaboración. Por favor, les invito si quieren unirse también a EUDEC. Es una comunidad bien interesante. Y bueno, ¿qué es esto de educación democrática? ¿No? Puse una sombrilla ahí, pero ¿por qué? Porque es un concepto de sombrilla, me parece a mí. Hay distintos tipos de escuelas. Digamos que depende muchísimo también de la forma local, de la apropiación, digamos, del proyecto, de la visión que se tiene por parte de la comunidad y eso influencia muchísimo la forma en la que se organizan las escuelas. Sin embargo, digamos que hay varias características. En mi opinión hay cuatro. Si ustedes van a la página de EUDEC les va a decir que hay dos, pero digamos que ahí hay espacio para conversar. Por un lado, la gobernanza participativa, ¿no? Jóvenes, niñas, niños tienen voz y voto, derecho de participar en las decisiones sobre los temas que les competen y que les tocan, siguiendo, digamos, en ese sentido, el enfoque de la educación basada en derechos, artículo 12 de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Entonces, dentro de las escuelas democráticas se les involucra desde la organización de los currículos, pasando por los aprendizajes, de qué manera se aprende, qué tipo de actividades se hacen. Estas fotos son de SUBEMAE. Y en un momento esto ya les cuento más acerca de SUBEMAE, la escuela democrática dentro de la escuela pública en Tallinn. Entonces, adultos, personas jóvenes tienen distintos tipos de responsabilidades, pero tienen los mismos derechos y eso es muy importante. La libertad sin responsabilidades es vacía. Entonces, eso es uno de los enfoques que existe dentro de este tipo de práctica. Por otro lado, el aprendizaje personalizado, en inglés se llama Self-Directed Learning, pero para mí eso es un concepto burbuja que hace parte de distintas cosas. Tiene que ver básicamente con enfocarnos desde mi perspectiva, más que en los contenidos, enfocarnos en el desarrollo de habilidades, en el asunto de la agencia de aprendizaje, de las personas tomando control acerca de sus procesos de aprendizaje y desarrollando habilidades de aprendizaje o incluso pues, está estrechamente relacionado con, digamos que, equilibrio emocional, ¿no? El entender que se puede equivocar, que las equivocaciones son fuente de aprendizajes, pero obviamente, digamos, desde la teoría de la autodeterminación, esto tiene que estar enmarcado en un contexto de relaciones positivas entre personas adultas jóvenes y entre ellas y ellos. Después de eso, pues son contextos también en los que hay mucha mezcla de edades.
Esto es algo que yo cuando hablo con gente que no está involucrada en educación, pues les digo, es una de las peores cosas que hacemos en en las escuelas. Y es separar a las niñas y niños por edades. Eso demuestra que el currículo estandarizado, el horario diseñado de acuerdo a a la separación por edades está en el centro del proceso escolar, igual que el autoritarismo adulto. Entonces, en estas escuelas se encuentran posibilidades de aprendizaje de distintas cosas en las cuales las personas están mezcladas por edades, pequeñitos con pequeñitas, grandes, perdón, pequeñitas con grandes, todos mezclados, distintos niveles, digamos, también de habilidad, de competencia y de interés, pero digamos que estos espacios ayudan también a fortalecer esa idea de ese sentimiento de comunidad, muy importante dentro de los aprendizajes de niñas y niños. Y también hay tiempo no planeado. Entonces, desde esta perspectiva, niñas y niños necesitan tener tiempo no organizado, necesitan, especialmente cuando están pequeñitos y pequeñitas, pues muchísimo tiempo libre para el juego libre no directivo, así se meten en conflictos y maravilloso que se metan en conflictos porque así podemos apoyarles a desarrollar, digamos, un reconocimiento de sí mismos, de sus derechos, de los derechos de los demás. Y también aprender a solucionar estos conflictos en el futuro, ¿no? De manera colectiva. Eh, entonces, Subema, y esta es otra, todas esas fotos han sido de la escuela de Subema en Estonia. Eh, ha sido un proceso, digamos, que comenzó en el 2019 con el apoyo de muchas personas de la sociedad civil y especialmente el apoyo de una directora de una escuela local. En conversaciones con uno de mis inspiraciones, amigo y sensei, que se llama Derry Hannam, fue una de las personas que defendió a Summerhill ante el Estado inglés hace unos años cuando querían cerrar la escuela democrática más vieja del mundo. Con él, bueno, él me compartió la perspectiva de Lawrence Kohlberg, de la escuela dentro de la escuela en Estados Unidos, creo que era en Detroit. Y comenzamos en el 2019, hacia principios del 2019 comenzamos a construir un proyecto de escuela democrática dentro de una escuela pública. Mm, y eso nos dio, digamos, nos inspiró a tratar de encontrar distintos espacios. Entonces, la situación de Subema es una casa grandísima con 800 estudiantes y al lado hay una casa pequeñita y allí hay 80 estudiantes, desde los 7 años hasta los 16 años. Eh, y allí, entonces, llegando a compromisos también en términos del currículo negociado, ahorita les comento, acá está, del currículo negociado, del involucramiento, digamos, de las personas jóvenes dentro de la toma de decisiones comenzamos a construir esta escuela. Les hablo del 2019, así que 4 meses después de eso nos mandaron a todos a la casa por COVID. Entonces fue muy complicado el primer año, terminamos en casa, no tuvimos ni siquiera una ceremonia al final y ya desde septiembre del 2020 comenzamos a construir activamente la cultura escolar. Lo que estaba detrás de esto era un afán por construir las condiciones necesarias para que las personas jóvenes tuvieran una voz. En ese sentido, el Student Voice, que es un marco conceptual desarrollado por Laura Landi en Irlanda, pues es muy relevante. Se involucra a las personas jóvenes en casi todas las decisiones, desde cómo se organiza el currículo, cómo se organiza el horario, cuáles son los días de proyecto, qué proyectos se van a facilitar. Hay dos asambleas escolares hasta cuando yo estuve allí hasta el 2024 junio. Eh, hay dos, había dos, en ese momento hay una con toda la escuela y las personas jóvenes le dijeron a los adultos, mira, no necesitamos que ustedes estén acá en una de esas, entonces ustedes vayan, hagan sus cosas y nosotros discutimos por nuestra cuenta y traemos nuestras propuestas a la escuela, a la asamblea más grande. Hay círculos restaurativos. En algún momento se copió el comité judicial de Summerhill, de Sudbury School, pero realmente no era lo que buscábamos. Entonces comenzamos a involucrar, digamos, de forma distintos niveles, ¿no? Desde lo más
íntimo, las personas en conflicto con una persona que facilita, hasta un poquito más amplio con las personas más o menos de su misma edad y un poco más amplio, digamos, las personas de la escuela. De forma que los jóvenes aprenden dinámicamente, orgánicamente, la forma de solucionar conflictos y se convierten en facilitadores de resolución de conflictos. Y es algo muy bonito. Lo que les mostraba antes es una perspectiva muy interesante que desarrolla Derry Hannam, amigo e inspiración, y tiene que ver con, salió de Google, salió de los trabajadores de Google tenían 20% del tiempo de trabajo para sus propios intereses. No estaba organizado. El Gmail que casi todos utilizamos hoy en día salió de ese 20%. Entonces, es una de las perspectivas de introducción de la educación democrática dentro de la escuela pública. Es, por un lado, la escuela dentro de la escuela. Por otro lado, la perspectiva del 20%. Es muy, me parece a mí complicado, digamos, hablar acerca de, bueno, en las escuelas por lo general hablamos de democracia, pero no la practicamos, ¿no? Dice esta misma persona, Derry Hannam, dice, hablar de democracia en la escuela es como ver un folleto de viajes cuando estás en la cárcel. No tiene mucho sentido. Eh, entonces, esta es otra de las posibilidades que se aplica también dentro de SUBEMAE, pero que logramos al final, yo logré, en colaboración con las personas de la escuela grande, implementar algo así en la escuela grande, el 20%, no el 20%, pero sí por lo menos una vez al mes, un día tienen ellos la posibilidad de desarrollar un proyecto de su elección. En algunos casos, la mayoría son las personas adultas quienes deciden cuáles son los proyectos, pero en general se avanzó bastante, digamos, en las personas jóvenes tomando responsabilidades y también, digamos que compartiendo el poder con las personas adultas. Eh, Les dejo, yo creo que les van a compartir luego Manuela y Jimena esta presentación. Allí está el Instagram de Subemae que está manejado por las personas jóvenes y está un video que hizo una organización, una ONG belga que se llama Quest. Ellos tenían un proyecto de Erasmus en el que estaban promoviendo, digamos, el intercambio de conocimientos y de prácticas entre escuelas públicas y escuelas democráticas. Vinieron a Estonia porque alguien les dijo, vayan y miren a su UEMAE. Ellos no tenían ni idea de lo que era. Vinieron, iban a quedarse una semana, se quedaron dos. Hicieron un video en el momento y dijeron, esto hay que hacerlo. Entonces lo hicieron esto en el 2023. Para nosotros fue una sorpresa cuando vimos el video y dijimos, ah, esto es lo que estamos haciendo. Porque con el día a día no nos dábamos cuenta. En este video hablan los y las estudiantes acerca de sus experiencias, también personas adultas. Y pues está allí como un testimonio de algo que es posible. Por eso se llama Pioneer of Possibility, pioneros de posibilidad. Igual que Summerhill, igual que las escuelas de Kohlberg, la idea es crear esos niches en donde se pueden hacer cosas dentro de la escolaridad pública. Ahora, alguien me va a decir, pero es que casi todas las escuelas democráticas son privadas. De acuerdo. En España, cuando estudié, tuve varios debates, porque yo les hablaba acerca de Ojo de Agua, que era una cooperativa de familias, después se convirtió en una sociedad anónima, y me decían, no, pero eso no es inclusivo porque es privado. Entonces, siempre que yo hablaba con estudiantes de pregrado, les preguntaba, incluso de maestría, les preguntaba, ¿quién está a favor de la escolaridad pública? Y todos levantaban la mano. Yo les decía entonces, ¿y quién está a favor de la escolaridad estatal? Y se quedaban desconcertados y desconcertadas. Y es que no es lo mismo y no debe ser lo mismo. El asunto de la escolaridad pública no es solamente que lo pague el Estado, significa que la sociedad, la comunidad debe tener un derecho dentro de lo que sucede allí. Eso de puertas para allá, no sabemos qué está pasando, es parte de la crisis de la escolaridad convencional. Yo voto y apoyo una escolaridad pública. Ciertamente es necesario que, como lo decía Ramón, llegan familias que no tienen ni idea de qué es eso. Es necesario, digamos, hacerles un onboarding, un apoyo, pero tiene que ser algo que sea accesible para los muchos, ¿no? Y ese es el objetivo de Subema. Les dejo acá mis datos. Todas estas fotos son de Subema.
que les extraño, pero sigo conectado porque mi hija, que tiene 15 años, estudia allí, será su último año y desde la próxima semana ya comienzo yo a hacer voluntariar 4 horas a la semana ayudándoles a los jóvenes a aprender historia. Solamente quienes quieran aprender, los demás que no me molesten. Bueno, ya ha sido un placer, muchas gracias. Aquí les dejo esto y cómo hago para dejar de... Ay, cómo hago para dejar de Compartir sí, de compartir con alegría? en la barra de herramientas Ah, te ya, mira, pondrá no. a compartir. Ay, A ver, share. No, sigo compartiendo, ¿cierto? sí, Arriba donde aparece algo verde debería aparecer rojito que diga Es Stop que Share. tengo dos pantallas y eso es lo Caray, raro que no. no sé en cuál. Sí, no sé en cuál estará. A ver, vamos a ver. Bueno, si quieres tú, ciérrame ahí el compartir. eso, Ah, mira, eso. Ya, eh, al lado. Listo. Entonces, no, ya. Sí. ya. Debería estar. Ya, ya, ya. Ya Sí, dejé, sí. ¿cierto? Ya está, ya está. Ya dejaste. Sí, Vale, sí. Sí. qué pena con ustedes. La tecnología me atropelló. No pasa nada. A muchos y a muchas nos pasa. Sí, sí. Bueno, pues maravilla de proyectos los dos y muchísimas gracias por la presentación y por los que nos habéis compartido. Yo quiero Jimena y yo agradecer teníamos una... a Perdón, Ramón perdón, Charlie, porque dale. yo estoy seguro de que escuché acerca de la escuela cuando estaba haciendo la investigación y ese tipo de escuelas fueron inspiración para mí para poder hacer cosas después. Así que, pioneros, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, es una maravilla el Rosé. Y bueno, eso, Jimena y yo teníamos unas preguntas preparadas, pero bueno, veo que en el chat Eduardo ha hecho algunas y ahí creo que se puede incluir, así es que creo que mejor cogemos las de Eduardo, ¿no, Jimena? Y así. Vale, pues os las voy a hacer para los dos. Creo que las hizo en la presentación de Ramón, pero creo que se pueden extrapolar para los dos. Entonces, Eduardo dice, muy interesante el enfoque, me surgen algunas dudas. ¿Puedes profundizar en el rol del adulto? ¿De qué manera van guiando el rol activo de ellos y ellas? Entiendo que se refiere a los estudiantes. ¿Y qué dificultades habéis identificado? Quien quiera de los dos comenzar. Vale. Sí. Si Dale, quieres Ramón, si empiezo quieres. yo. Bueno, no sé. Dale, dale. A ver, en el Rusé, eh, ¿me escucha? Sí. Sí, Sí, ¿no? En sí, el sí. Rusé, es decir, a diferencia, bueno, es parecido a lo que ha explicado Charlie, pero un poco diferente. O sea, en los Rusé, cada año sí que van por edad, los niños y niñas van con los de su edad, pero van siempre con puntos con los de un año más o con los de un año menos. Es decir, un año son los mayores y otro año son los pequeños, de manera que un año enseñan y otro año les enseñan. Y eso crea muy buenas dinámicas. También a veces se hace, los mayores van a infantil a ayudar a los pequeños a ver, bueno, van a los más pequeños, perdona. Los mayores van a ayudar a los más pequeños a leer, es decir, se hacen dinámicas de acompañamiento. Pero el hecho de que vayan juntos más edades, es decir, permite que cada niño y niña vaya a su ritmo. Es decir, lo que hay es, por ejemplo, en matemáticas, hay muchas propuestas diferentes por colores. Están las propuestas de nivel amarillo, nivel rojo, nivel verde. Entonces, cada niño va a su ritmo. Es decir, cuando acaban las propuestas amarillas, van las rojas. Entonces, eso les permite a ellos ir a su ritmo. Porque sí que a nivel emocional, quizá con los más o menos de su edad, con un año más, un año menos, son parecidos, pero quizá a nivel matemáticas van mucho más avanzados y otros van más avanzados a nivel lectoescritura. Entonces eso permite que cada niño se sienta bien porque al final cada uno a su ritmo en las propuestas y la persona que acompaña, el adulto, profesor, profesora en la tradicional, pero nosotros nos le llamamos acompañante, acompaña las necesidades que tiene cada niño, cada niña. Entonces ellos tienen unos espacios a los que tienen que ir, tienen que hacer unos mínimos, está claro, porque al final hay que cumplir el mínimo que requiere pues, la escolaridad. Pero sí que es cierto que cada año va cogiendo su ritmo y va yendo por espacios, va eligiendo, pues hoy voy más aquí, mañana más allá, entonces van escogiendo un poco los espacios
y van yendo a las diferentes áreas. Entonces, esa sería un poco la respuesta a lo que nos ha preguntado Eduardo. Vale, voy yo entonces. Al principio de cada año, niñas y niños escogen un tutor o tutora. Después del primer mes, digamos que se familiarizan con las personas adultas y esta persona, digamos, es el lazo, el vínculo inmediato con la escuela desde la perspectiva de hacer tutorías. También van, como decía Ramón, en clases como paralelas, digamos, entre comillas, ya que hay clases. Siendo una escuela pública, uno de los compromisos es que debe haber un mínimo de aprendizajes eh, intelectuales necesarios. Ahora, ¿cómo sucede? Y de hecho, si me permiten, yo estoy de acuerdo. Yo sí pienso que los espacios de aprendizaje no debe ser solamente lo que yo quiero, pero también me parece a mí que debe existir un mínimo necesario intelectualmente hablando. Ahora, ¿de qué manera uno se involucra ahí? Es una cuestión. Y la segunda es quién decide, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea y lo que hablaba, lo que comento yo a ratos es, dentro de la escolaridad convencional, las personas adultas reciben el mandato y la responsabilidad por los aprendizajes de las personas jóvenes, ¿no? Entonces, los directores, directoras les dan a los profesores, profesoras. Ellos y ellas tienen la responsabilidad de hacer que A, B, C, D y E, F esté en la cabeza de cada uno de los niños y niñas que son considerados recipientes vacíos. Cuando no lo logran, utilizando castigos y premios, entonces se involucra a las familias y se les da esa responsabilidad, ¿no? Usted haga algo para que su hijo o hija pues comience a hacer lo que tiene que hacer en la escuela. Desde toda esa perspectiva se entiende que las personas jóvenes son incompetentes. Está por debajo esa es la idea que va por debajo, ¿no? Desde nuestra perspectiva en SUBEMAE, mm, las personas adultas están allí para facilitar, para apoyar, pero la responsabilidad le pertenece a la persona joven. Ahora, hay algo que yo llamo la resaca escolar, y es cuando vienen desde las escuelas convencionales y no tienen ni idea de cómo involucrarse en ningún aprendizaje o mostrar iniciativa de esto. Eso toma tiempo, pero nuestra experiencia es que cuando existe la confianza, existen relaciones positivas y existe la autonomía, los espacios que ellos, de los cuales ellos se apropian, comienza a haber un cierto desarrollo. La labor del mentor o mentora tiene que ver con las funciones ejecutivas, tiene que ver con, digamos, la flexibilidad cognitiva, con las estrategias para desarrollar esto, con la memoria funcional, tiene que ver con habilidades también inhibitorias. Entonces, ¿de qué manera comienzo yo a entender cómo controlar mi tiempo, por ejemplo? Cómo planearlo, cómo tomar responsabilidades, cómo buscar ayuda, cómo equivocarme, cómo aprender de ello. Entonces, sí, digamos que la idea al final es que las personas jóvenes tienen el derecho de asumir la responsabilidad por sus aprendizajes. Y nosotros hacemos un pobre favor cuando les consideramos incompetentes y les tratamos como tal. Entonces, digamos que todas las decisiones desde el principio se toman con las personas jóvenes, no para ellos o ellas. Dentro de la toma de decisiones compartida, digamos que hay mm, una especie de adaptación de la sociocracia. Entonces, es por mayoría, pero existe el consentimiento. Sin consentimiento no se puede hacer la toma de decisión por mayoría. Es bien interesante. Si hay alguien que dice, yo estoy en desacuerdo, venga, entonces, ¿por qué estás en desacuerdo? Tienes que expresarlo. Entonces, una de las habilidades de aprender a aprender, la oralidad. Entonces, tienes que expresar tus ideas, también considerar, y si es el caso, pues tratar de encontrar compromisos, ¿no? Creo que hablo mucho. Ya me lo han dicho, sí. No, no, no. Bueno, quedaba ahí una parte de las dificultades, pero por pasar a otras también.
Eh, Andrea nos dice, eso de considerar sus ritmos me interesa. ¿Cómo son los centros de interés a dónde van a elegir? ¿Están dentro de su misma aula esas fichas para que sigan avanzando? Ramón. Sí que, bueno, sí que comento en el Rusé y luego Charlie comente en la escuela. En el Rusé suelen haber espacios diferentes. Suele haber el espacio de Eureka, que se le llama, que es donde hay las propuestas matemáticas y todos los materiales y todos los elementos. A veces se intenta que sean cosas manipulativas o cosas también de escribir. Pero suele haber diferentes espacios. Espacio de Eureka, espacio de Bronte, que es de inglés, se puede decir, o el espacio de Wallace, ahora no recuerdo si era geografía, historia o el espacio de Patia para temas más de lectoescritura. Entonces hay diferentes espacios y van allí donde están todo el material preparado para que ellos aprenden de una forma más visual, más manipulativa, más con el juego, de una manera más experiencial. Porque, y sí que es cierto, en algún momento, cuando hay que explicar alguna cosa que quizá alguna cosa nueva que tal, sí que puede ser que la persona que acompaña les explique a los niños y niñas ese tema, ¿no? Pero es algo más bien puntual y lo que es que ellos viven, participan activamente y vivamente en esos espacios diferentes. Es decir, no, sí que tienen unos espacios donde están más las edades, pero tienen diferentes zonas. Es decir, hay zonas para cada cosa. Entonces se van moviendo ahí. No es una aula única y exclusiva donde ahí dan o sea, no es una escuela tradicional donde hay una pizarra, unas mesas, tal. Es más, el otro día vino una chica de Argentina al Rosé y sorprendió que no había sillas para todos los niños y niñas, es decir, no hay suficientes sillas para todos los niños y niñas, entonces, porque están de pie en el suelo, moviéndose, es decir, el movimiento a los niños y niñas, bueno, principalmente a todo el mundo, pero más en las personas más jóvenes, pues que el movimiento ayuda a que eso integre. Bueno, está estudiado, supongo que hay gente más experta que yo, pero está estudiado que con el movimiento aprendes mejor las cosas. Y ya dejo a Charlie que hable. Sí, también hay, digamos que rincones o distintas habitaciones. Como les digo, es una casa pequeña. De hecho, el espacio ha sido uno de los retos. Mm, Pensando, digamos, no comparando, sino teniendo en mente, digamos, lo que podría ser el Roser en Cataluña. Aquí hay un problemita que es ambiental y es que desde octubre el clima es imposible. Más de 10 grados no hay, lloviendo casi todo el tiempo, es bastante frío y en el invierno pues puede llegar a menos 20 grados. Entonces, digamos que tan pronto hay la posibilidad y hay sol y el clima está bueno, pues todos ellos y ellas van para afuera y tenemos clases afuera. Pero digamos que también se han construido distintas posibilidades con ellos y ellas. Hay una habitación tranquila, hay una habitación para hacer ruido, hay una habitación en la que hay, digamos que las cuestiones de arte, pero también la cocina están juntos. Entonces se van rotando, pero tiene que ver más, digamos, dentro de la escolaridad convencional, pues tiene que ver también con la necesidad de demostrar que existen relaciones con los aprendizajes oficiales determinados en el currículo estandarizado. De nuevo, la forma en la que hacemos eso ya intenta ser al máximo personal, ¿no? Hay una cuestión que se llama inclusión flexible. Dentro de nuestros debates de inclusión en general, hablamos desde la perspectiva de la igualdad. Y eso significa para todos lo mismo. Que todos puedan ir a la escuela, que todos reciban los mismos cuernos, que todos reciban eso. Nosotros hablamos más de la equidad en el sentido de que las personas reciban las herramientas para lidiar con sus propios retos o puedan construir esas herramientas. Ni siquiera se reciba porque entonces las podemos quitar. Que puedan construir por sí mismos esas herramientas. Y eso es algo que se aplica activamente, digamos, con relación a los aprendizajes oficiales. Cuando ustedes ven el video este que les compartí en la presentación y que Manuela de Jimena les compartirá luego, tiene subtítulos en castellano
Y van a haber también personas jóvenes hablando acerca de ese choque de venir de un sistema totalmente controlador a un sistema en el que hay estructura, pero se construye con ellos y ellas. Y de qué manera se tienen que lanzar, digamos, a distintas, a probar cosas, ¿no? Y romper también esas mapas conceptuales que les dicen que no son inteligentes o que no son buenos para esto, no son buenos para ello. Y más bien comenzar a construir colaborativamente con otras personas. Sí, creo que el video les va a dar un poquito más de ideas. Gracias. Pues nos quedan dos preguntitas, aunque casi estamos en hora. Vale. No sé si, Pato, puedes abrir el micro y plantearnos tu pregunta, o no sé si es una pregunta reflexión, porque Hoy, esa aquí. pregunta de hecho está muy buena. Bien, Eh, puedo, no sé si, o sea, si quedó clara la pregunta, todo bien. Si Yo no nos me la quedo puedes clara, ¿no? hacer, Pato. Ok, sí, bueno, saludos desde Chile, desde el sur de Chile. O sea, me importa mucho saber si se puede observar la diferencia entre estudiantes y tal vez cuáles son las cualidades que ellos tienen y van desarrollando y cómo eso también se podría rastrear en sus padres, madres o adultos que están a cargo de ellos. Yo tengo alguna intuición, pero me gustaría saber si ustedes lo pueden ver en sus distintos lugares del mundo. Eso. Bueno, si quieres, empiezo yo, Gracias, Pato. Charlie, o... Como quieras. Vale. Tienes un A minuto. ver, las familias... Sí, un minuto, voy rápido. Las familias que llegan al Rosell y los niños y niñas que llegan al Rosell, yo creo que son en general parecidas a los que hay en el resto del país, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando salen y vuelven al final, a cierta edad, a partir de los 12, tienen que ir a la escuela tradicional, sí que les sorprende la falta de confianza que hay, por ejemplo, es decir, ellos tienen mucho empoderamiento, mucha autonomía, mucha confianza con los adultos y si se han de levantar algo, se levantan con confianza y tal. Entonces les sorprende esa desconfianza y ese trato como de inferior nivel entre adultos y jóvenes, ¿no? Entonces todo eso sí que es cierto que es muy diferente. Es decir, el haber estado cuidado en un entorno de gestión emocional en el que se puedes expresar cómo te sientes, compartir, hay confianza al igual, igual. El cambiar a un entorno en el que todo está controlado con desconfianza se nota mucho. No sé si era eso lo que quería decir. Bueno, permíteme, Pato, compartir una reflexión y es que cuando hablamos de escuelas normales las estamos normalizando. No hay nada normal en las escuelas normales. Son escuelas convencionales, en mi opinión. Invito a la gente a cambiar esa... Y lo mismo que cuando hablamos de educación, ¿no? Escolaridad y educación son cosas diferentes. Em, lo que hemos visto, y eso es una cuestión muy interesante, los mismos estudiantes con las personas adultas el año pasado lanzaron un podcast que está en estonio, desafortunadamente no se puede escuchar en un idioma normal. Pero uno de los programas fue con las personas graduadas de Subemae, que fueron a escuelas, siguieron en escuelas convencionales, ¿no? En el gymnasium, que sería el bachillerato. Eh, es interesante, por un lado, digamos, analizar que dentro de todos los que se han graduado durante los últimos 5 años, los resultados en los exámenes oficiales son promedio comparado con otras escuelas convencionales. Lo que es diferente es la forma en la que estas personas se expresa, en las que han tomado responsabilidades, en las que se relacionan con los demás. Reportaban, por ejemplo, que no entendían de qué manera ellos estaban involucrados en sus aprendizajes en el bachillerato, pero veían que sus compañeros estaban tratando de perder mucho tiempo. Como que no lo entendían sus compañeros, que de hecho era su aprendizaje el que estaban afectando, ¿no? Veían la desconfianza total, pero al mismo tiempo, digamos que se sentían seguros, digamos, porque habían desarrollado esas habilidades de aprendizaje, de poder planear el tiempo,
de poder hacer preguntas difíciles, ¿no? Y eso me parece a mí que es una de las cosas más interesantes, es cómo se aplica ese currículo negociado con el currículum oficial, pero involucrando a las personas jóvenes en procesos de pensamiento crítico para que se apropien de los aprendizajes y los conecten con sus intereses. Entonces ellos hacían preguntas muy, muy de tope, muy, muy, muy crack. Em, y lo tomaban como su proceso, ¿no? De aprendizaje. No era porque les tocaba, sino porque estaban, o sea, realmente tomaban, desarrollaban esa agencia, ¿no? De aprendizaje, que me parece a mí que debería ser el objetivo de cualquier tipo de educación. Bueno, pues queda por ahí alguna preguntita, pero Sí. como ha dicho Quedó la Charlie, pregunta de de los los medios aparatejos. digitales, Si quieren, hacemos sí, otra conversación sobre eso porque hay harto para hablar. claro. Sí, Y bueno, eso para ser sociocráticos estar en tiempo, dejamos esta como propone Charlie para otra charlita. Así da es para otra, sí. que, bueno, Les, con esta les, intervención, dime. Si me permites, también les invito, yo he estado en colaboración con varias personas pedagogos en Latinoamérica, están creando una red latinoamericana de educación transformadora. Entonces, si les interesa, por favor, escríbanme y yo les comparto un link de WhatsApp al cual se pueden unir. Está bien, bien interesante. Pues muchísimas gracias. Ya en el evento anterior también hemos quedado en conectar con varias redes, así es que todos Súper. tenéis el correo de Jimena, el mío para los links, os ponemos en contacto con Charlie, así es que si no habéis cogido el suyo, y bueno, de aquí saldrá algo grande. Mil gracias a todas las personas que habéis estado de ponentes, a los que habéis participado por esa emoción y esa ocupación hacia la educación para que nuestros niños, niñas y jóvenes sean otras personas y puedan crear otro futuro de una manera más colaborativa, más inclusiva y les sirva también para ellos mismos y para ellas mismas vivir en la calma, en la tranquilidad y en el bienestar. Así es que con esto terminamos nuestro evento, ¿no, Jime? Y mil gracias por compartir. Ramón quiere decir algo, que te veo la cara. Sí, muchas gracias a vosotras también. Yo quería decir que muchas gracias Jimena y Manuela por haber preparado todo esto y mil gracias por todo el esfuerzo, dedicación y encantado, un placer. Muchas gracias por la invitación. Dale, besitos, chao, Gracias a Saludos. todos y chao, a Hasta todas. Gracias. pronto. Seguimos en contacto. Luego. Gracias por Muchas gracias. estar. Gracias. Gracias. Aprendimos mucho. Un abrazo. Me alegro. Un abrazo. Chao, Luisi.